Bienvenidos, en este video desarrollaremos la temática de la Guerra Civil de El Salvador y los acuerdos de paz. La Guerra Civil de El Salvador fue un conflicto armado que se llevó a cabo en el año de 1980 y finalizó en el año de 1992. Tuvo una duración de 12 años. La guerra fue a causa por una serie de factores, incluyendo la desigualdad social, la pobreza, la exclusión política y la represión del gobierno de derecha contra los movimientos sociales. El conflicto enfrentó a la fuerza gubernamental apoyada por Estados Unidos contra los grupos sociales de izquierda. Buscaban una transformación social y política de El Salvador. La guerra dejó alrededor de 75,000 personas muertas y desaparecidas. Una de las figuras que buscaba detener la violencia era el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, quien llamaba a la paz en sus homilías dominicales. La guerra, la verdad, en El Salvador nunca fue declarada formalmente, pero enfrentó varios asesinatos. El 24 de marzo de 1980, el arzobispo fue asesinado en la capilla del Hospital La Divina Providencia. En marzo de ese año ya habían muerto alrededor de 487 personas en actos violentos de la política, mientras en junio fueron más de 1,000 los asesinatos. Para ese entonces la actividad de los sindicatos aumentó, hicieron huelgas tanto las empresas públicas y privadas, incluyendo CEL, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa. Para fines del año 1980, el conflicto salvadoreño tuvo un alcance de importancia mundial como continental. El FMLN estaba organizado por 5 grupos de guerrilleros que habían actuado hasta ese entonces, iniciando por el ERP, la Fuerza Popular de la Liberación, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista. Todos luchaban contra un mismo objetivo. En el 10 de enero de 1981, de acuerdo a sus dirigentes, ellos decidían una ofensiva con 3 objetivos: la insurrección de las masas, la huelga general, el ataque a los cuarteles y principales ciudades. La lucha armada se desató al menos en 8 departamentos: El Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, Morazán y Usulután. También la población civil sufrió grandemente en estos primeros años, ocurriendo masacres como lo es la masacre del Mozote y la de la Zona Rosa. Seguidamente hablaremos sobre las masacres que hubieron en El Salvador durante el conflicto armado, iniciando con la masacre de la Zona Rosa. Esta se llevó a cabo el 19 de junio a las 9 de la noche. En un sector de numerosos restaurantes, un grupo de hombres abrió fuego contra un grupo de infantes. Estos pertenecían a la organización del FMLN, era el PRTC. Este ataque fue una violación contra los derechos de las personas y la población civil, de las normas internacionales y humanismo, el derecho internacional de los derechos humanos. Se vieron afectados niños y personas que no tenían nada que ver en este conflicto armado. También vamos a hablar sobre la masacre del Mozote. Esta fue el día 11 de diciembre de 1980. Aquí fueron las unidades del batallón Atlacat que atacaron a la población civil. Dieron muerte en todo el caserío. De una manera extremadamente violenta asesinaron a más de 200 hombres, mujeres y niños. En el monumento se puede contrastar que hay infantes de menos de 0 años de edad, o sea que no habían alcanzado ni a su primer año de vida, adultos mayores, mujeres embarazadas. Esto fue una violación total donde murieron personas inocentes. Y la masacre del Mozote también fue un derecho internacional de los derechos humanos. Como podemos conocer, el conflicto armado fue cruel. Evidentemente notamos violación de los derechos humanos, muerte, desaparición de miles de personas. También notamos la migración forzada y la de tipo política. La destrucción de la parte de la infraestructura nacional, agudizando el desempleo, el estancamiento del crecimiento económico y la fuga capital.
El conflicto armado dejó a miles de familias destrozadas, personas desaparecidas, como lo mencioné. Muchos emigraron del país debido a que ellos no se sentían seguros en su propio país. Dijeron que aunque habían firmado los acuerdos de paz o ellos habían llegado a una reconciliación, ellos no se sentían seguros ni dentro de sus hogares. Muchas personas se fueron porque aquí no encontraban vida. Y así también hay personas que en parte del conflicto perdieron sus tierras, no solo sus familias, también tuvieron pérdidas económicas, pero sin duda el golpe más fuerte ha sido perder a su familia, porque hay muchas familias que al día de hoy no han encontrado el cuerpo de sus hijos o han encontrado a sus nietos, sobrinos. El conflicto armado, a pesar de haber dejado buenas reseñas donde podemos notar que han luchado por sus derechos, también ha dejado una triste historia que viene acarreando por los años. Las consecuencias sociales de la guerra, entre las que se incluyen las humanas y las materiales, expresan cifras alarmantes. Finalmente, una vez que el conflicto se detuvo, los costos en que ellos llegaran a un acuerdo nacional y una reconstrucción material ha sido muy elevada. En este segmento del video le haremos unas pequeñas preguntas a Vicente Ortiz. Él, conocido como Carlos, él estuvo en la guerra durante todo su lapso desde el año 80 hasta el 92. Y el tema sobre las preguntas será los acuerdos de paz. La primera pregunta que le dirigiremos es si usted considera que los acuerdos de paz han llegado a su finalidad desde cómo lo firmaron en aquel entonces. Tenga buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre, creo, es conocido como Carlos, ¿verdad? Un seudónimo. Quizás decirle que los acuerdos de paz se firmaron con la intención de darles cumplimiento, pero se dio de que al final pues hay muchas cosas de que no se han cumplido, ¿ya? Decimos que los acuerdos de paz están bien firmados. Lo que no se dio, tal vez algunas cosas como la preparación psicológica de los dos bandos, ¿verdad? Eso como que quedó en balanza y no se dio, pero y algo otras cosas más que en el proceso pues tampoco se han cumplido, ¿verdad? Por ejemplo, el cese al juego, pues sí, yo creo que sí, un 100%, pero ya lo que fue, ya la transición que se dio por ambos bandos y los puntos a tratar directamente, creo que están en un camino, no están complicados. La otra pregunta es, ¿por qué se dieron los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz se dan porque el FMLN de un inicio de 1984 venía buscando un diálogo con el gobierno y la Iglesia Católica, pero el gobierno que estaba de turno pues nunca aceptó, ¿verdad? Por algunas razones, y se da al final porque la definición de la firma de los acuerdos de paz es el 16 de enero de 1992 en el Castillo Chapultepec, México, porque ya había, dijera yo, un tope entre las dos fuerzas. ¿Ah? Hasta ese momento no habían vencedores ni ganadores. Había un empate, voy a decir así, militar, ¿verdad? Entonces, era necesario ya que las dos partes firmaran los acuerdos de paz. Ya mucha gente había muerto, mucha sangre había corrido y más gran parte que gente inocente, y que estábamos cansados también, pues como un bando y el otro también, yo así me imagino, ¿verdad? Entonces ya era necesario firmar y que terminara ya lo que era un conflicto armado, y gracias a Dios, les repito, el cese al juego se dio definitivamente. Hay un grupo que esté alzado en armas y la transición a la paz, a la vida civil se dio, pero ya los cambios, dije, de la transformación social, pues faltará mucho todavía, es un proceso. Y nosotros lo decimos eso, que habrá paz cuando las generaciones que vienen creciendo vayan despertando, estudiando y dándose cuenta, y que ellos tomen decisión de verdad, de hablar, de proponer
Eso, Conocer la historia. eso, hasta allí podemos alcanzar paz, aunque es difícil. Paz no tenemos, ¿verdad? No, es mentira. Bueno, Muchas ahí gracias. está. Y para finalizar el video, llegamos a la reflexión con dos preguntas. ¿Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra cultura? Cosa que perdimos en el año de 1932 cuando el general Maximiliano Hernández mandó asesinar a las personas nativas que se eran representadas por su vestimenta. Y es ahí nuestra respuesta. Nuestra cultura es nuestra vestimenta y nuestra identidad es nuestra lengua nativa. Entonces nosotros a lo largo de la historia hemos perdido eso debido a la opresión que ha habido por los de la clase dominante. Nosotros hemos perdido nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de vestir y por tratar de salvar nuestra vida hemos adaptado. En ese entonces adaptaron la cultura de otro país, utilizaron otra vestimenta, cambiaron su habla y tomaron las armas y salieron a luchar. Entonces la guerra lo único que nos puede dejar es la pérdida de nuestra identidad, nuestra cultura, miles de muertes, pero incluso puede demostrar que el pueblo salvadoreño ha luchado y se ha esforzado por trabajar y por defender sus derechos.